explorando, conocernos más, regularnos. ¿Qué funciones dentro del aula se ven sobre todo potenciadas al introducir el juego en el aula? Ganar en expresión oral, la comunicación verbal y la comunicación no verbal también la vamos a potenciar. Es un aprendizaje activo. Hoy tenemos el placer de hablar y de tener aquí presente a Mari Paz, que es profesora de EGB y además es maestra de educación infantil especializada en inglés. Su pasión por la enseñanza ha ido más allá del aula tradicional, desarrollando un profundo interés por incorporar en el aula metodologías innovadoras, sobre todo el juego como herramienta pedagógica. Mari Paz, es un placer tenerte aquí. Para comenzar sobre todo la webinar, cuéntanos un poco más sobre ti y sobre todo cómo llegaste a centrarte en el juego como herramienta pedagógica para integrarla en el aula. Bueno, Paula, pues yo también estoy encantada de estar aquí hoy contigo y te cuento, bueno, yo cuando hice mi primera carrera, pues entonces era otro plan de estudios y lo que estudiábamos era magisterio, que era una diplomatura en EGB, que era el plan de estudios que haría entonces, que se corresponde con segundo de la ESO más o menos hasta ahora. Luego, con el tiempo, yo no me dediqué en principio a la educación, siempre he estado ligada a ella porque, por ejemplo, clases particulares he dado toda la vida, pero no en un cole como tal. ¿Qué pasó? Que cuando me quise actualizar un poco dije, bueno, pues voy a hacer otra que hice la especialidad de infantil y a continuación la de inglés. Y entonces, bueno, pues entré en aulas pues como nos enseñan. Sí que es verdad que yo tenía mucha experiencia en clases particulares y había empleado ya el juego con niños. Los niños que reciben clases particulares normalmente son niños que tienen algún problemilla, pues que no siguen bien las clases. Dificultad, ¿no? Claro. Entonces sí que vi que yo utilizaba juegos que ellos no se daban casi cuenta de que estábamos dando clase y que aquello, pues está. Al principio, en el aula como tal formal, no usé mucho el juego, sino que era, bueno, pues más bien tradicional, porque la enseñanza en unos años ha variado mucho, pero hasta hace poco era una enseñanza más bien reglada y tradicional. Pero poco a poco, bueno, pues es que cambié el chip y empecé a crear juegos, empecé a motivarme yo y a motivarlos a ellos y bueno, pues aquí estamos jugando en el aula. Pues sí, pues muchísimas gracias por tu presentación. Después de conocerte un poquito más y sobre todo entender pues tu trayectoria académica y profesional, me gustaría que nos centráramos en el juego. ¿Qué es realmente el juego? Y sobre todo, ¿qué entendemos del juego como concepto desde una perspectiva educativa? Pues mira, el juego partiendo es una necesidad básica humana. O sea, es una necesidad que tiene el humano, es una forma de entretenimiento. Y si esto lo trasladamos al ámbito educativo, pues ni más ni menos que una forma de entretenimiento con fines educativos. Entonces, es una herramienta que tiene el maestro para que ese alumno llegue a un fin al que nosotros queramos de una manera mucho más divertida y, por lo tanto, con unas mejores vías de acceso. Claro, y entonces, ya que nos has comentado qué es el juego y sobre todo una definición muy exacta, ¿qué beneficios o sobre todo qué beneficios o ventajas puede tener el juego al aplicarlo en el aula? Bueno, pues también muchísimas. Yo te diría que, por ejemplo, cuando nosotros jugamos estamos explorando, estamos planteando hipótesis, estamos buscando soluciones. Es que estamos haciendo un montón de cosas Claro. sin ser conscientes de que las estamos haciendo, porque lo que hace el juego, es que pone en marcha un entramado de operaciones que nos permite conocernos más, regularnos, bueno, crecer personalmente, coger habilidades tanto cognitivas como personales. Beneficios todos los que nos acerca al aula y lo que nos acerca a nuestro crecimiento personal. De ahí que yo veo súper interesante el introducirlo en las aulas como una herramienta pues diaria, no puntual. Entonces, ¿me podrías decir por qué es tan importante? Ya que me has comentado los beneficios, ¿me podrías decir por qué es tan importante integrarlo ya no solo en el aula, sino en todo el entorno educativo? Mira, porque yo creo además que el juego juega un papel, nunca mejor dicho, juega un papel súper importante en nuestra educación, en la educación de los niños. El juego lo que hace es que los alumnos se van convirtiendo en personas más resilientes y más críticas. Y eso es súper importante. Te cuento un poco qué es lo que entiendo yo por alumnos críticos y alumnos resilientes, ¿no? Sí, sería importante que nos lo explicaras un Mira, poco. pues yo creo que un alumno crítico es aquel que es capaz de, lo primero, valorar la información que recibe, ¿vale? No se deja llevar por lo primero que se le cuenta, sino que se plantea, antes de tomar una acción, se plantea cuál va a tomarla.
es consciente de que hay, pues que hay dificultades tanto en la información como en los procedimientos y que hay errores tanto en la información como en los procedimientos. Y es capaz de ser consciente de todo ello para poder decidir. Y sobre todo va a decidir basándose en la evidencia y nunca en los prejuicios, que eso es súper Es muy importante. importante. Y luego resiliente porque el juego le va a acercar a la frustración rápidamente, porque en el juego a veces se gana y otras veces se pierde. Claro. Entonces, pues es muy importante que él tenga esa primera toma de contacto con el fracaso, que sea capaz de motivarse y seguir adelante, porque el juego siempre motiva a seguir. Y es muy importante en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Es una sociedad en cambio, una sociedad Transformación, ¿no? en transformación, en que necesita que las personas de esta sociedad sean así, sean autónomos, sean empáticos, sean resilientes. Entonces vamos a formar gente, vamos a formar personas en Desde las edades escuelas tempranas. de esta manera y encima jugando, o sea, Claro, que pues sobre todo qué importante eso que mencionas, sobre todo de los alumnos críticos, los alumnos resilientes, pero ahora quiero profundizar más en el juego, porque ya me has comentado las cualidades que tendrían los alumnos al aplicar el juego en el aula, pero ¿qué funciones dentro del aula se ven sobre todo potenciadas al introducir el juego en el aula? esto es lo buenísimo que tiene el juego, que encima acepta un montón de funciones. Mira, empezamos por la función, por ejemplo, comunicativa y lingüística. Al jugar, según los juegos, pero bueno, para eso vamos a acoplar los distintos juegos a lo que necesitemos. Lo que vamos a hacer es ganar en expresión oral, la comunicación verbal y la comunicación no verbal también la vamos a potenciar, vamos a aumentar el vocabulario, le vamos a enriquecer. La función didáctica es un aprendizaje activo lo que vamos a hacer, que eso es Claro. importantísimo, un aprendizaje activo y motivado además. O sea, es que el interés va a venir de la mano del juego, ni más ni menos. El enseñar de forma lúdica siempre es pues, más positivo que el enseñar imperativamente. La función creativa. En muchísimos juegos necesitamos plantear estrategias, plantear formas de salida, operaciones que hacer. O sea, estamos dando rienda suelta a nuestra creatividad. La función cognitiva. Estimulamos pensamientos matemáticos, pensamientos de memoria, de atención, de creatividad otra vez. La emocional, que hemos hablado antes de esto, pero la emocional, el juego nos va a ayudar a expresar y a canalizar las emociones. Hay veces Claro. que la rabia te puede o que la alegría te puede, te desborda y hay que hacer un autocontrol de tus emociones. Mm. Otra función, la social, por ejemplo, decirte de la social, pues hay que potenciar la convivencia con el otro equipo, la manera de lidiar en situaciones, de no expresar para hacer daño al otro tus emociones. Y por último yo diría las funciones motrices también. No todos los Perfecto. juegos en el aula van a ser con una función motriz, pero todo lo que implica un movimiento pues lleva detrás la función motriz. O sea que Claro. verás muchísimas funciones. Muchísimas funciones. Pues ya que nos has comentado las funciones y he visto que hay una variedad y seguramente hay muchas funciones más que no hemos comentado. Y quería que nos comentaras, ya que estamos hablando de las funciones, sobre todo hablar de los tipos de juegos, porque hoy en día hay muchísimos tipos de juegos y hay muchísimas actividades y dinámicas que se pueden hacer dentro del aula. Pero sobre todo, ¿qué tipos de juegos son adecuados para aplicar en el aula o en el entorno educativo en general? Mira, a mí me gustaría partir primero de la definición de que el juego yo siempre lo englobo de dos maneras, el juego libre y el juego dirigido. El libre es aquel que es autónomo, que el niño emprende sin que nadie le dirija, y por lo tanto el dirigido es el estructurado, el que el docente en este caso va a utilizar como herramienta. Los dos son juegos. En el aula vamos a utilizar más el estructurado, es cierto, aunque hay veces que les dejas el libre porque te conviene mirar qué demandan, Claro. qué es lo que más juegan, los roles que ellos acometen libremente, pero bueno, en cuanto a los juegos, ¿cómo los agrupo? Yo creo que cada docente los agruparía de una manera, pero mi clasificación Claro. en clase depende de lo que quiero. Yo digo que hay juegos didácticos, los juegos didácticos de toda la vida, pero que ahora los empleamos en cosas. Por ejemplo, te voy a poner los dominos y los bingos. Pues yo digo, voy a hacer un dominó de fracciones. Mira, Pues interesante. sería un dominó de fracciones, un bingo de fracciones, o un dominó de divisiones, o de sinónimos, o de antónimos. Los dominos, pues vas creando lo que necesitas. Es un juego Claro. didáctico. Los juegos de reglas, como por ejemplo el ajedrez y el parchís. El ajedrez en sí es un juego que potencia muchísimo la capacidad matemática y que no necesitamos casi ni tocarle más. Pero el parchís sí que es verdad
que yo, por ejemplo, creo, pues estableciendo las reglas del parchís, Lo adaptas, ¿no? lo adapto a otro contenido, el que me viene bien, ¿no? Los juegos cooperativos. Bueno, los juegos cooperativos son importantísimos porque el trabajo cooperativo lo trabajamos desde tempranas edades y cuesta mucho. Es algo que no es fácil trabajar con alguien codo a codo y cada uno de tan maneras distintas, Claro. ¿no? Los juegos de rol es cuando hacemos las dramatizaciones, los cuentacuentos dramatizados, les obligamos en cierta manera a que escojan un rol y que lo desempeñen. Entonces, bueno, pues está también, vemos otra cara del alumno en ese momento. Claro. Los juegos digitales interactivos, que en principio estos parecen sus preferidos. Hay muchísimas plataformas que nos muestran juegos en los que ellos pueden interactuar en red o de manera dirigida también y que también les encantan. Y luego diría los juegos adaptados. Los juegos adaptados son aquellos que parten de un juego que tú conoces y que dices, yo creo que le voy a dar una vuelta y voy a crear, y con otros materiales. Yo, por ejemplo, he descubierto los depresores, que son esos palos de madera con los que el pediatra te abre para verte la garganta y demás. Pues he descubierto un mundo. He creado con ellos montones de juegos porque es un material muy asequible. ¿Y qué has hecho con ellos? Pues, por ejemplo, he creado dominós. ¿Sabes? Que el material es mucho más duro que el papel. Cuando creas, no necesita que lo plastifiques, ya lo tienes. Y luego he creado una serie de juegos en los que, por ejemplo, jugamos a sinónimos. Pues yo pongo aquí un sinónimo y tú tienes que buscar el sinónimo de esta palabra, tienes que ir buscando Claro, los con el otro palitos, palito. ir colocándolos. Pues mira qué Entonces, interesante. todo lo Va que... aprendiendo y jugando a la vez. Claro, claro. Y entonces, si temporizas, que es muchas veces lo único que necesitas es meter un reloj de arena allí y ya sienten que están jugando. Porque es esa competitividad que tienen entre a ver quién acaba primero, que no es el objetivo. Yo siempre les digo, el objetivo no es acabar el primero, porque cada uno necesita su tiempo y por eso aquí no vamos a poner tiempo. Pero eso a ellos les motiva muchísimo, el tiempo, a ver quién acaba primero. Pues Se esfuerzan más, ¿no? Sí, quieren acabar, quieren ser los primeros, los ganadores. Claro. Y después de comentarnos todos estos juegos, sobre todo, ¿cómo podemos integrar todos estos juegos o el juego en general en las diferentes etapas educativas? Bueno, mira, el juego aparece desde infantil, pero el juego no es una cosa que haya que, no sé, que inscribir solo en infantil o en primaria, que parece, no, se puede seguir jugando en secundaria. Simplemente necesitas adaptar los juegos. Por ejemplo, a un niño de infantil no podrás jugar con él cuando tengas que darle muchas explicaciones, el juego sea complicado, pero en infantil, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, los niños juegan al ajedrez, empiezan a aprender ajedrez en infantil. Empiezan a conocer fichas, movimientos, empiezan a jugar. Pues con todo pasa igual. Habrá que crear juegos un poco más adaptados a su edad, con reglas más básicas, con materiales más manipulativos para ellos, Claro. pero es totalmente, totalmente adaptable. Empieza primaria, a medida que vas subiendo primaria, tú vas subiendo el nivel de esos juegos, que puede ser el mismo juego, pero adaptado. Y, por supuesto, llega a secundaria, lo mismo. Vamos a adaptar esos juegos. No les vamos a ofrecer el juego como una recompensa, sino como una herramienta. No es, si trabajas bien, luego jugamos. No, no, no. O sea, es que vamos a trabajar con esto, con este juego. Porque no es un juego, es una herramienta vehicular y ellos deben de aprender eso. Que no es una recompensa, es que es un vehículo del trabajo. Claro. Yo te quería preguntar, porque en infantil y primaria sí que se suelen trabajar a través del juego, pero en educación secundaria, ¿se suele trabajar a través del juego o no se lleva tanto? A ver, no se lleva tanto en otras cosas porque los temarios de educación secundaria son bastante completos. Claro. Bueno, pero yo, por ejemplo, tengo un compañero, he de decirlo, que en historia trabaja muchísimo con ellos en juegos que les encantan. Luego esto requiere también una labor docente importante. Muchas veces se centra siempre en infantil o en primaria, pero en secundaria no se centra tanto, pues, actividades más lúdicas. El problema es que hay que crear esas actividades. Claro. Y eso conlleva mucho tiempo, Mucho trabajo. mucho tiempo. Y a veces no tenemos los docentes todo ese tiempo que queremos para crear, pero merece la pena, ¿eh? Yo animo a todo el mundo porque merece la pena. Pues sí, es verdad que yo creo que merece la pena, sobre todo porque el juego es una herramienta pedagógica que no solo se centra en infantil o en primaria, que en secundaria también yo creo que es muy importante. Ahora te quería preguntar, porque hemos hablado sobre todo de los beneficios, de la importancia, pero ¿me sabrías comentar algún estudio o sobre todo alguna evidencia que respalde las ventajas que me has comentado anteriormente? Sí, mira, por ejemplo, ya grandes pedagogos como Piaget y Vygotsky, en estudios que realizaron, vieron que el juego era, pues que para el desarrollo cognitivo del niño era súper importante, tanto para el cognitivo como para el social. Claro. Entonces el juego era importantísimo, fundamental.
Por ejemplo, Piaget decía que el juego permitía al niño asimilar la realidad, permitía que el niño se adaptara al mundo, a la realidad, y reflejaba su crecimiento cognitivo. Y Vygotsky decía que además le estimulaba activamente. Ya más cercana, fechas más cercanas, los últimos estudios de la neurociencia dicen que jugar activa múltiples, pero muchísimas áreas cerebrales, y que el aprendizaje es más profundo cuando se hace de manera lúdica, Claro. se hace con emociones positivas. Bueno, yo creo que son cosas muy obvias. Y luego yo te diría, mi experiencia en el aula, evidentemente, es que es totalmente diferente cuando les enseñas algo proponiéndoles un juego a cuando les dices clase magistral, página Una tal, voy a lección, ¿no? explicar. Claro, es muy diferente y yo creo que hoy en día pues se debe trabajar de manera más lúdica y no de manera tan estricta. Mira, yo normalmente tengo matemáticas además los viernes por la tarde. Y dar matemáticas los viernes por la tarde, pues de aquella manera. Entonces siempre les digo, bueno, vamos a estructurar esto de una manera. Nosotros trabajamos toda la semana normal y los viernes tenemos siempre matemáticas divertidas. Matemáticas divertidas, profe, ¿eso qué es? Pues es que nos pasamos la hora o las 2 horas jugando. Ellos creen que nos la pasamos jugando. ¿Nos las pasamos jugando? Claro que nos la pasamos, pero nos pasamos repasando todo el tema, nada más con los juegos que he creado para ello. Bueno, ay, por favor, ¿podemos jugar otro poco, porfa? Profe, matemáticas divertidas otro día, profe, no sé qué. Están haciendo matemáticas. Están encantados, ¿no? O lengua, igual, lengua divertida que también hago, pero bueno, parece que las matemáticas es todavía más arduo un viernes por la tarde. Es que es una manera de hacerlo de otra manera, de otra forma, más Claro. divertida. Entonces, eso que mencionas, claro, es lo que hemos comentado anteriormente. El docente o el profesor que dé la asignatura tiene un papel muy importante sobre todo, bueno, en la asignatura en general, pero sobre todo tiene un trabajo muy difícil y sobre todo de llevarlo en casa para trabajar el juego en el aula. ¿Tú crees que eso llama la atención o crees que se trabaja? A ver, yo creo lo primero que no todo el mundo, a nosotros en la universidad, bueno, a mí menos porque yo hace ya muchos años, pero yo creo que falta también que la universidad formen a los docentes, los formen en el juego también, o sea, que les enseñen esa realidad, que se la acerquen. Igual que hacemos otras muchas cosas, el juego es una herramienta que no te enseñan, ¿vale? Y que, bueno, vas tú descubriendo poco a poco según tu experiencia, o depende de los compañeros que te toquen o en el centro en el que estés. Claro. No es bien aceptada por todo el mundo. Hay veces que los padres piensan que dice que han estado jugando todo el día y a las cartas, porque yo, por ejemplo, les hago que lleven una baraja de cartas española, que lleven dados, que lleven fichas, que lleven tapones desde el principio, cada uno en una bolsita, tiene que llevar allí sus materiales. Claro, se lo explico a los padres, porque si no, si tú les dices, es que vamos a jugar a las cartas todas las semanas, Tráete tapones. ya te dice, bueno, ¿cómo que vas a jugar a las cartas? Entonces mi hijo, ¿cuándo va a aprender a...? Pues es que lo que va a hacer tu hijo con las cartas, si es una batalla de sumas, porque son más pequeños, va a estar sumando la hora entera, o va a estar multiplicando, o va a estar haciendo fracciones, o divisiones, lo que sea, pero jugando a las cartas. Claro. Entonces hay que aprovechar esa motivación que tanto se pierde, porque tienen ahora mismo los niños, ¿qué es lo que tienen? Tienen mucha motivación extrínseca, mucha motivación digital. ¿Nosotros cómo competimos con ello en las aulas? ¿Cómo? ¿Con la tiza y la pizarra? Claro. Es más difícil. Entonces buscamos medios. Pero ya te digo, a veces los padres, luego otras veces los claustros, pues tampoco... El hecho de tener que crear juegos o demás, lo que te decía antes, conlleva mucho tiempo. No todo el mundo estamos capacitados para las mismas cosas. Yo sería terrible en otras cosas y a lo mejor tengo más ideas para los juegos. Bueno, pues hay que llevarlo en un ten con ten e intentar que esto se vaya introduciendo y que cada vez llegue a más sitios. Claro, entonces has mencionado lo de la formación que los docentes tendrían que tener. Entonces, ¿qué habilidades específicas crees que se deberían enseñar o se deberían dar a los docentes para aplicar el juego en el aula? Mira, yo creo que como habilidades no sería necesaria ninguna, porque cualquiera que quiere ser docente, que quiere ser maestro, yo creo que es vocacional. Ya las tiene, ¿no? Totalmente. A ver, las podemos tener en mayor o en menor medida, pero bueno, ya las tienes, son las ganas. Ahora, eso sí, por ejemplo, si eres creativo, pues hombre, evidentemente te va a venir mucho mejor que si no lo eres. Si estás repleto de ideas porque te surgen, genial. Si eres en artes plásticas que se te da fenomenal las manualidades, pues también muy bien. Que no, también se consigue, o sea, se consigue todo. Pero sí que es verdad que hay gente que tiene mucha más facilidad, que se le ocurren los juegos de manera, o que ve la manera, la posibilidad de adaptar. Ay, se me está ocurriendo, ay. Eso ya es de formación profesional lo que tenemos, ¿eh?
Decimos así en broma que tenemos un poco de Diógenes, porque todos los materiales que vamos recopilando, uy, esto para clase me va a valer, uy, lo que te decía antes de Lo los queréis tapones. todo, ¿no, pa? Cuando tú les dices a los padres, oye, que quiero que me traigan 12 tapones de plástico de color igual, ¿qué tal? Bueno, dices, pero para matemáticas. ¿Para matemáticas? Sí, que es que... Pero es que es eso, vas buscando recursos de donde crear un juego, de donde engancharlos. Así lo estás Claro, haciendo. claro. Y me has comentado de los beneficios que tiene el alumnado, pero ¿me sabrías decir algún beneficio que tiene el docente de aplicar el juego en el aula? Bueno, yo creo que nos retroalimentamos. Lo primero porque cuando tú a ellos les das un juego, dejas de ser un instructor. En ese momento lo que haces es que les pones a jugar, o sea, eres lo más. Para ellos en ese momento subes en el escalafón, yo no sé cuántos puntos. Profe, a jugar, que nos pone a jugar, o sea, eres el mejor profe. Ya no te ven como superior. Ya es que eres el que les facilita la felicidad en ese momento. O Claro. sea, lo que sea jugar, aunque luego el juego no sea demasiado, porque esa es otra cosa que me gustaría comentarte también. El juego a veces no funciona como tú crees. Tú preparas un juego en casa y dices, jo, qué bien, voy a repasar este contenido con esto me va a valer para lo otro. Llevas el juego con toda la ilusión y aquello, pues porque no es el día o porque ellos no lo reciben como tú lo expones o porque tú lo expones mal, como sea aquello también fracasa. A veces no Pero bueno, funciona, ¿no? funciona, a veces no funciona. Pero como decía, hay que ser resiliente también nosotros. Bueno, pues hay que aprender. Estos no funcionan bien, esto fue lo que pasó aquello, esto fallé por esto, bien. Pero en el momento en que tú eres el facilitador de la felicidad para ellos, la clase se vuelve más positiva, más abierta, más... Bueno, es una maravilla dar clase cuando están contentos. Pues qué alegría lo del juego. Lo que pasa que, eso, has comentado lo de las barreras y sobre todo las dificultades. ¿Me podrías comentar alguna barrera o alguna dificultad que tú o tus compañeros os habéis encontrado al aplicar el juego en el aula? Bueno, a veces la cosa se desmadra un poco, porque a pesar de que tú quieres Que salga bien, ¿no? que salga bien, pues a veces ponen demasiado énfasis, demasiada euforia y controlar aquello en juego cooperativo es un poco difícil. Otras veces son demasiado competitivos. Y a pesar de que tú no quieres que compitan, pero ellos solos compiten. Por ejemplo, cuando hacemos juego, yo hago a veces juego no por rincones, porque yo ya doy clase en tercer ciclo, que son más mayores, Claro. pero voy rotando los juegos. Entonces preparo 5 juegos, 5 equipos y tienen que pasar. Pues como un equipo termine, presiona al otro equipo terminar ya, que lo que quiero es que me paséis al juego, que no sé qué. Entonces a veces eso se te Que va un se poco... centran más en ganar o... Se te va un poco de las manos, claro, hay que decir, sosegar, que no es necesario, que no ponemos tiempos, pero es que un juego siempre, desde que el juego es juego, en el juego hay quien gana, hay quien pierde, Hombre. entonces es inevitable Claro. que se lo tomen así. Bueno, hablando de docentes, hablando del profesorado, ¿qué consejos le darías a aquellos docentes que tienen miedo, sobre todo de adoptar estas estrategias innovadoras en el aula? Pues mira, yo les recomendaría que tuvieran calma. Que es cierto que las primeras veces tú también eres inexperto en esto, no sabes cómo plantearlo y bueno, muchas veces no tiene por qué, porque a veces lanzas el primer juego y aquello te llenas de euforia porque triunfas. Pero si no, mucha calma. Tampoco hay que ir con un juego cada día ni una sesión en que tengo que cubrir los 60 minutos de clase con juegos. No, bueno, pues con calma y luego constancia. No puedes ofrecerles un juego un día, decir me salió mal, no me hice con la clase, no les vi muy motivados, pues ya no lo hago más. Pues no. Yo de verdad recomiendo constancia, recomiendo calma, tranquilidad en ir haciendo y es que es como todo, ¿eh? O sea, cuando tú te vas entrenando, vas luego adquiriendo soltura a la hora de crear juegos, vas estableciendo un equipo entre tus compañeros en el que la cooperación también en el trabajo cooperativo docente, cada uno va aportando, cada uno va buscando recursos, va inventando, es muy importante. O sea, que calma y constancia. Claro, el miedo cada vez que lo vas haciendo se te va yendo. Entonces, ¿me podrías dar algún ejemplo más práctico o sobre todo que tú en tu día a día o sobre todo que tú practicas en el aula con tus alumnos? Pues mira, yo te diría que llevar un juego a clase no es lo mismo que una gamificación. Yo, por ejemplo, llevo unos años implementando en mi clase una gamificación que es sobre el mundo de Harry Potter, sobre el mundo Hogwarts. Mira qué interesante. Entonces, bueno, la verdad es que están fascinados. Hay algunos que empiezan, que llegan a quinto, que es normalmente donde lo implementamos, que llegan y que no les gusta Harry Potter, ni les gusta el mundo Harry Potter, ni nada de esto, y salen vestidos de arriba abajo como un alumno de Hogwarts. O sea, no te digo más.
Pero, ¿qué es lo que hacemos? Pues yo te explico, por ejemplo, cómo lo hago. Lo que hago es que creo grupos cooperativos, grupos de trabajo, o sea, porque esta gamificación me sirve, como es una herramienta, me sirve transversalmente para llevar muchísimas asignaturas, no solo lengua o matemáticas, sino inglés, educación física. Y bueno, una vez colocados por grupos, cada uno recibe el nombre de una casa. No te digo más que estas últimas promociones han sido muy numerosas y hemos tenido que solicitar a Hogwarts permiso para que nos mandara otra casa nueva, porque con las 4 casas no No tenía suficiente, ¿no? nos han tenido que mandar otra. Llega un momento en el que ellos están inmersos en ese mundo y, a pesar de que saben que, bueno, pues que es ficticio y que estamos jugando, bueno, pues les queda ahí una duda que les hace vivir eso con ilusión. Eso es una gamificación, porque es digamos, una temática de un juego que tú vas a prolongar en un espacio durante un tiempo. Pero luego cualquier tipo de juego me vale para ello. Por ejemplo, un memory. Pues hago memories, el memory típico de toda la vida, que tú das Sí. la vuelta y tal. Pues yo le he hecho, por ejemplo, de abreviaturas. Pues en una palabra, en una tarjetita pongo lo que es la abreviatura y en otro lo que significa. Hacemos tarjetas, repartimos, juegan. ¿Cómo lo gamifico? ¿Cómo lo meto dentro de la gamificación de Harry Potter? Pues cada casa tiene un color asignado. Pues ellos trabajan en un folio de ese color, trabajan sus abreviaturas, luego se las comparten. Es decir, hay muchísimas cosas para hacer. Un dictado, que antes hemos puesto muchos ejemplos solo de matemáticas. Un dictado, pues por ejemplo, un dictado por relevos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sobre una escoba, porque es Hogwarts, y entonces Claro. se montan en la escoba, ponemos el dictado en una esquina del patio y en la otra la hoja donde van a tener que escribir. El primero mira todo lo que puede del dictado, corre montado sobre la escoba hacia la otra parte donde está y escribe todo lo que se acuerda. Tiene que respetar, claro, la ortografía, los signos de puntuación. Cuando no se acuerda de más, va, le da la escoba al otro y el otro sale. Bueno, pues son maneras de jugar dentro de esa gamificación, de Hay mucho poner trabajo en equipo, ¿no? mucho. Es que al final los trabajos que son. El trabajo normalmente que realizamos cualquier adulto es un trabajo en cooperativo. Claro. Ellos al principio, ya te dije antes que les cuesta y que vienen y te dicen, profe, ¿por qué no me cambias? Es que no me gusta con fulanito o con menganita y tal. Y yo siempre les digo, pero es que la vida es así. Es que vas a ir a trabajar a una empresa en la que vas a tener más afinidad con unos Unos que compañeros otros. y menos con otro, pero o te vas a comprar un piso en una comunidad de vecinos, no te gusta el segundo y ¿qué haces? Vendo el piso, me voy corriendo de aquí porque no me... Bueno, Claro. hay que aprender a convivir, hay que aprender a trabajar, entonces es muy importante. Claro que luego igual conoce a esa persona, a ese alumno que no se lleva, que en el recreo no juega con él, y de repente dice, pues mira, tengo Sí. afinidad. Sí, siempre. Por ejemplo, otros juegos que hemos hecho, ya te digo, siempre suelen ser en cooperativos, pocas veces juegan en parejas, que también hay juegos que requieren solo de jugar en Sí. parejas, pero pues por ejemplo en equipo para repasar los hiatos y los dictongos. Yo este año creé un montón de tarjetas con dictongos y hiatos, pero bueno, a tutiplén. Y solo puse 2 vasos. Uno dictongos y otro hiatos. Ellos tenían que, siempre les doy un poquito de margen, pues nos salimos a lo mejor al patio si puede ser, pues para que corran, ¿no? Para lo de la función motriz que decíamos, meterla Claro. dentro de la lingüística en este caso. Pues cogen la tarjetita, cada uno lo mira, dónde voy, lo meto en un dictongo, lo meto en hiato. Según las reglas que tú des, pueden preguntar a sus compañeros, que entonces lo hacemos todavía más cooperativo, o no, y tienen que decidir ellos críticamente si es dictongo o hiato. Entonces los materiales muchas veces son materiales caseros. Yo llevé 2 vasos de plástico y un tupper donde metí mis tarjetitas que había hecho, que no eran cosas. Ellos lo pasaron bomba, luego miramos, luego viene la otra parte. Vamos a mirar cuántos aciertos tenéis. Entonces se vuelven locos por ese componente de hemos ganado, que yo he acertado 7, vosotros 5, aquellos 19, pero bueno, han repasado dictongos y hiatos. ¿Y se suelen enfadar cuando pierden? No, No. que va. No, porque unas veces ganan unos, otras veces ganan otros, entonces aquello está repartido. Y otra cosa que solemos hacer es que damos puntos, yo suelo dar puntos a todos los equipos. El que consigue todo perfecto, pues te voy a poner 10 puntos. El que tiene 2 fallos, 8. Y todo el mundo lleva puntos. Tiene puntos. Entonces, vamos haciendo unos marcadores. Ellos tenían unos marcadores, por ejemplo, en Hogwarts, en cada casa tienen sus marcadores y van sumando o restando puntos, porque también se pueden restar. Pero todo el mundo va ahí parejo y la competitividad también es un elemento a sumar dentro de
de las aulas, sí. Entonces, ¿qué te dicen ellos, sobre todo cuando termina la clase del juego, sobre todo la clase más dinámica? ¿Qué te transmiten ellos? Porque hemos hablado del desarrollo, sobre todo académico, pero de manera social, el desarrollo social o el desarrollo, sobre todo, más personal. Les encanta, de verdad que les encanta. Por eso yo digo tanto a mis compañeros o a cualquiera ahora mismo que nos vea que es una herramienta fabulosa, que no duden en hacerlo porque ellos acaban, bueno, los niños, por ejemplo, son muy dados a escribirte cosas o a hacerte dibujos o lo que sea. Y rápido eres el que más quiere de todos los que ha tenido, pero siempre me dicen, profe, gracias por jugar, gracias por tantos juegos, gracias por... eso es magnífico, porque yo... Gracias pocas, porque al final es mi trabajo, o sea que no me debería ni dar Sí, las pero te vas gracias. satisfecha. Bueno, te vas increíblemente satisfecha, pero además es que piensas, es que se creen que han estado jugando, solo jugando. Es cierto que han estado jugando, pero hemos estado aprendiendo, repasando, creciendo, conociéndonos. Es que es tan grande el juego que merece la pena. Entonces te querría, pues para ir cerrando sobre todo la sesión, ¿qué crees qué futuro tiene el juego en la educación actual? Pues yo le veo un gran futuro. Porque mira, igual que aparecieron las pantallas y esto fue el boom de las pantallas y ahora estamos en regresión con las pantallas y donde tuvimos que sacarnos competencias digitales hemos parado de sacar competencias digitales y donde había que hacer todo con una pantalla vuelven los libros de papel. El juego apareció seguramente allá por la prehistoria y sigue. Los juegos avanzan, evolucionan, pero el juego no ha desaparecido nunca. Entonces, ¿Tú has visto un cambio de los últimos años ahora del juego o lo ves igual? no. ¿De cómo se aplica? Yo he visto, además que lo he vivido, ya te conté antes, que el juego ha aparecido en las aulas, que antes no se jugaba, antes era página 47, ejercicio 1, 2 y 3. Y te voy a explicar hoy las fracciones. Vamos a la pizarra y esto hay. Y yo ahora empiezo las fracciones y les doy una hoja y digo, vamos a partirla. Romper. Todo el mundo, "Ay, que la rompo". Romper. Rompemos otra vez, rompemos, no sé qué, mitades, cuartos, venga a romper, materiales manipulativos. Y ahora un bingo, que vamos a jugar al bingo, venga, reparto cartones, saco un tercio, y a lo mejor no viene un tercio escrito, sino dibujado y tienes que buscar, o sea, juegos que dices, están aprendiendo, pero estamos jugando. Entonces, esto súper positivo, yo le veo un futuro, bueno, increíble. Claro, y además he visto que aparte de ser docente y de ser profesora y de tener tus alumnos, también eres creadora de contenido y tienes un tienes un Instagram en el que subes mucho contenido. No sé si nos quieres hablar un poquito de lo que Ay, haces guapísima. y Bueno, a lo que te dedicas a ello. esto es una faceta que surge desde mi docencia. Teníamos que sacarnos hace 2 años, teníamos que certificarnos los maestros de la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo, teníamos que certificarnos en competencia digital. Entonces, bueno, pues hay que presentar evidencias de esas competencias que haces. Y a mí se me ocurrió, ¿y si yo creara un canal de YouTube de estos? Porque yo la verdad es que no estaba nada puesta en redes sociales. Bueno, no que esté muy puesta ahora tampoco, pero bueno, nada. Y yo dije, pues un canal de YouTube y subo contenido. Y yo como lo que sé hacer es dar clase y lo que me gusta es esto, pues venga, voy a explicar la división. Y yo explicaba la división. Pero bueno, pues llegó mi nuera y me dijo, no, suegri, que esto del YouTube, esto está ya obsoleto. No Que lo que funciona. tiene que hacer es TikTok e Instagram, que esto está a la orden del día. Digo, ay, que yo no voy a saber hacer esto, que sí. Nada, ella misma me bajó las aplicaciones, las hice y todos los días empecé a subir pues algo que hacía en clase o un juego de los que creo en clase o una explicación. Y esto ha sido, bueno, yo digo desbordante, cualquiera que lo oiga, pero para mí, en 1 año y pico, yo tengo más de 100.000 seguidores en Instagram y yo eso Jo. no me lo podía esperar yo de ninguna de las maneras. Y haciendo lo que me gusta, o sea, que yo no hago nada más que explicar cosas que hago en clase o explicar juegos que hago en clase, porque pienso que les van a venir bien tanto a los docentes, como a los niños, como a los Eso te iba a padres. decir, ¿se lo explicas a las familias o solo va dirigido a los docentes? No. Yo siempre empiezo hola chicos, porque yo siempre grabo para mis chicos, Sí. porque lo que yo hago es que cuando algo no entienden o lo hemos explicado 3 veces en clase o 4, les digo, tranquilidad, que ahora mismo grabo el vídeo y esto luego en casa tú lo vas parando, lo vas viendo, lo necesitas 20 veces, pues 20 que lo ves. Entonces siempre empiezo hola chicos, pero sí que es verdad que muchas veces me dirijo a mis compañeros docentes Claro. o a los padres, que los padres son aquellos grandes desconocidos que se sientan al lado muchas veces de sus hijos y que
que es que no lo he entendido, ¿y por qué no has preguntado? Pues es que no sé, pero y no me lo explican así, es que no, que tú no me lo expliques, que tú no sabes, que no sé qué. Bueno, pues es una herramienta también, y los juegos es otra herramienta de divulgación que hago para que los padres puedan repasar con ellos de manera más divertida en casa. Claro. Ahora que hemos hablado un poco de la familia, de los padres o tutores legales, ¿qué le parece a los padres, sobre todo, que apliques tanto los juegos en el aula? Porque lo ve muchas veces, pues para ellos era un poco desconocido, ¿no? Sí, bueno, yo cuando tenemos la primera reunión, la inicial de curso, y les explico, ya te van conociendo, ¿no? Ya tienes, ahora además con esto de Instagram, pues ya es que me conocen muchos y hay muchas que incluso me pide gente, ay, tengo un hijo en tercero que se le dan mal, la división no hay manera, por favor, ¿me la puedes explicar? Y bueno, pues yo no tardo nada, grabo un vídeo rápido y explico lo que, o sea, que atiendo solicitudes, digamos, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que los padres al principio, hace unos años, esto era un poco, no sé, tanto jugar, pero que va, que va. Se han dado cuenta que les motiva mucho, que van súper contentos y los padres contentísimos de que juguemos y contentísimos de que les grabe los vídeos y nada, así que muy bien. Pues ahora te voy a hacer la última pregunta para finalizar el seminario. No quiero pues que te vayas de aquí, pues sobre todo si no que no respondas a nuestra pregunta estrella. ¿Qué lección aprendida te gustaría haber sabido antes en tu carrera? Me gustaría haber sabido muchas, no solo una, muchas, muchísimas. Pues mira, yo creo que la mejor lección aprendida que hubiera querido saber antes de empezar es que todo lo que te esfuerces por ellos, en mi caso por los niños, te es recompensado con creces, que nunca, nunca dejas de aprender, que esta profesión no tiene fin, ¿no? Yo creo que aprendes todos los días y que los que más te enseñan son ellos, no los libros, ellos. Pues me ha encantado esta conversación. Muchísimas gracias por tenerte aquí, Maripaz. Yo creo que ha sido súper enriquecedor. Hemos aprendido sobre todo un poco más del juego y sobre todo nos has dado ejemplos para futuros docentes o para las familias para aplicarlo en el aula. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti también, Paula, me ha encantado.